Buenas tardes. Em, Gracias por estar este miércoles 14 de enero 2026 para nuestra sesión número 5 del módulo 4 Textos y Visiones del Mundo, la semana número 3 leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Eh, Muchas gracias a todos aquellos que me escribieron a través de la plataforma y a aquellos que contestaron después de recibir sus retroalimentaciones. Eso es muy importante para nosotros en Prepa en Línea CEP. Ustedes puedan captar esta, estos lineamientos y estas sesiones, digámoslo así, con donde pueden aprender cosas sin duda y que pues, les van a ayudar, o yo espero que les puedan ayudar en lo referente a sus textos y sus actividades integradoras en esta semana número 3. Estamos ya a la mitad, digámoslo así, un poquito más allá de la mitad, para entrar a la semana número 3 que implica un trabajo diferente y también de mi parte una exigencia distinta. Repito, una exigencia distinta mm, donde yo voy a solicitar de ustedes una, un nivel un poco más elevado en el proceso de investigación y en el llenado del foro de integración. Entonces, estas son las dos razones con las cuales me parece que deberían estar un poco más enfocados y ya hubo un par de semanas, digamos, previas de ensayo y error, que es normal, y en esta sí el nivel de exigencia va a subir un poquito y en particular para prepararlos para la siguiente semana, porque se trata bueno, para la siguiente semana porque se trata del proyecto integrador, ¿no? Entonces, repito, creo que que estamos bastante bien posicionados y que la mayoría de las personas que han entregado sus textos lo han hecho de una manera correcta. Y bueno, hay cosas básicas en las cuales tenemos que recordar. Algunas, repito, parecerán muy obvias, pero pues me parece a mí que son bastante indispensables que las conozcan, ¿no? Eh, Repito, algunas les parecerán un poco básicas, pero en general son recomendaciones que se hacen pues para que lo recuerden en pocas palabras, ¿no? Entonces, pues bueno, me queda un poco darles nuevamente la bienvenida, eh, intentar que ustedes se sientan cómodos y con la confianza de preguntar lo que necesiten preguntar y que recuerden que no hay preguntas tontas, sino pues que puedan sentirse con la confianza de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la agenda del día de hoy, que es cuál es el objetivo de la sesión número 5 y cuáles son los conocimientos previos, cuáles son los temas de la semana, lo que hay que saber, por supuesto, las reglas de comunicación virtual, las actividades integradoras 5 y 6, aunque la 6 es un foro, pero se le llama actividad 6 porque vale lo mismo que las 5 anteriores, a diferencia del foro de la próxima semana que tiene un valor mayor. Me sorprendió mucho hoy en la mañana, no lo he revisado hoy, ahorita, que revisaran, ¿no? Ahorita te doy la palabra, Pablo, nada más déjeme terminar la agenda y te doy la palabra, por supuesto. La revisión del plagio, sin olvidarla porque es muy importante también en la actividad 4 y sobre todo en la, perdón, 5, sobre todo en la 6. Actividades de reforzamiento para ustedes, dudas que pueda considerar dudas generales, cuáles van a ser los temas de la sesión número 6 y la despedida de la sesión de hoy. Ahora sí, una vez que ya di la agenda, Pablo, te escucho, por favor. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, asesor. Pues no, solamente le quería preguntar, pues, lo que acaba de decirlo, que si que si el foro era de la semana 4 o de la 3, pues, o sea, estaba medio confundido en eso, pero no lo contestó usted antes de que preguntara. Bueno, no te preocupes, gracias. Más bien, pues, lo que quería, le debía aclarar que también hice, me parece que el viernes pasado, donde me extendí bastante más en la revisión de las actividades del foro, es que hay foros tanto en la semana 3 como en la semana 4. Sin embargo, el foro que tiene mayor valor es el de la semana 4. Entonces, por eso se le llama foro y al de la semana 3 al foro de la semana 3 todavía le siguen llamando actividad integradora 6 y en la 4 en la semana próxima,
si ya se trata de un foro de integración como tal y que, repito, tiene mucho valor, tiene un poquito más de valor, incluido los, el proyecto integrador, que es la parte que más vale de todas las actividades del módulo. Por ahí les recomiendo su tutora escolar les mandó un mensaje y les pide, y bueno, yo la voy a retomar, por supuesto, para hacerles una revisión, que es Sonia Vargas Parra, que es su tutora escolar de regularización, bueno, solicita, les mando un mensaje, por si a ustedes lo ven, que contesten el cuestionario socioemocional y les va a dar 5 puntos importantes. Tienen 3 oportunidades para hacerlo. Que revisen el uso responsable de la información. También eso yo voy a hablar un poquito. Realizar las actividades integradoras 5 y 6 apegándote a la rúbrica. Revisar lo que yo les digo en clase, en esta sesión. Y también una cosa importante que les debo recordar, que ustedes deben contestar una encuesta sobre mi desempeño en el módulo y sobre la plataforma del módulo 4 de Prepa en línea CEP. Como han visto la plataforma, esos son los ejemplos que ustedes van a poder revisar, ¿no? Entonces, nada más, por favor, contesten esto. Si ustedes no contestan las encuestas de esta semana sobre mi participación sobre la plataforma, no los va a dejar abrir la próxima semana los contenidos. Entonces, contéstenla porque lo contrario no podrán ver lo de la próxima semana y tendrán que enredarse un poco en un proceso administrativo para poder hacerlo. Entonces, pues yo les sugeriría que fueran lo suficientemente, que se dieran un tiempo, que fueran lo suficientemente organizados para que puedan revisar lo que les acabo de nombrar, que son el cuestionario socioemocional, revisar el manual de citación de Prepa en línea CEP y también contestar las encuestas mías y de la Prepa en línea en general, con las cuales ustedes van a, pues a revisar los acontecimientos que tienen que contestar para obtener un puntaje mayor, además de esta sesión, ¿no? Que sí también es importante y que le está dando puntos. También debo aclarar que los puntos extra, por ejemplo, de Pablo, que asistió a las sesiones una vez por semana, se les van a otorgar a partir del viernes. Si por alguna razón se me olvidó, como creo que es el caso de esta semana, pues yo obviamente lo voy a hacer y voy a ponerme al corriente para ponerle sus puntos y que ustedes puedan tener un puntaje extra por su asistencia y participación en esta sesión, ¿no? Entonces, bueno, les decía que es bastante importante esta semana porque nos va a definir un poquito quién ha venido haciendo cosas y quién ha seguido ese proceso lineal de revisar, ¿no? De revisar y de atender lo que se dice en esta sesión y lo que se dice también en otras, ¿no? Entonces, pues repito, creo que esa es la parte que más me interesa y que es la parte que yo puedo considerarlo, ¿no? Ahora sí, vamos al objetivo de la sesión. El objetivo de la sesión es comprender la relación entre literatura y sociedad. Es importante esta relación para su actividad integradora 5 y también para sus foros de integración o actividad integradora 6 es lo mismo. Conocer también la literatura en Internet, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de literatura en Internet. También vamos a familiarizarnos con el concepto de experiencia estética, qué es una experiencia estética, cómo se desarrolla, a qué llamo experiencia estética, y también les voy a apurar un poquito para que contesten el foro de integración, ¿no? Entonces, vamos a arrancar un poquito, vamos a arrancar sobre esto. Les voy a... Esta es la plataforma en su semana número 3. Como les dije, ya les planteamos los objetivos. Hay varios objetivos que se irán desarrollando y espero concretando tanto hoy como el próximo viernes 16 de enero. Y lo que me parecía muy importante es que, pues nada, saber que ustedes están atendiendo los lineamientos que se les sugieren Prepa en línea CEP, ¿no? Entonces, en esta semana, en los recuadros azules, les van a hablar sobre algunos contenidos que tienen que ver sobre la literatura y la sociedad, como es literatura en el mundo, difusión de la literatura en Internet, producción de textos y el impacto de la literatura en la sociedad. Es muy importante que también consideren otro tipo de materiales que son, digamos, un poquito más prácticos, teórico-prácticos, como experiencias estéticas, el arte en la era digital, en TIC y literatura, las formas de literatura actuales, que son lo relacionado con Internet, y oralidad y escritura. También hay
material adicional que se llama Sócrates y los sofistas, que les va a ser de particular importancia el próximo para la actividad integradora número 6. Va a ser muy importante para la actividad integradora 6, más el foro aprendiendo, más el foro que se llama literatura actual y experiencias estéticas, que obviamente voy a desarrollar un poquito más adelante. Entonces, una de las razones, una de las cosas importantes que hay aquí, quiero empezar con esto, es este material que se llama producción de textos, que también voy a compartir con ustedes, porque los va a preparar tanto para la semana de hoy como para los materiales de esta semana, y sobre todo me parece a mí para los materiales de la próxima semana, que es el proyecto integrador. No voy a adelantar demasiado el proyecto integrador, tal vez lo haga el próximo viernes, que cerramos la semana número 3 con la sesión número 6. Sin embargo, les adelanto que sí es muy importante para su proyecto. En su proyecto tiene que hacer una especie de historieta o cómic, pero bueno, tiene que estar planeado, ejecutado y tiene que seguir ciertos lineamientos. Tiene que llevar un tema, etcétera, ¿no? Tiene que compartir su experiencia y demás, ¿no? Entonces, en la producción de textos, lo que se busca o lo que les recomiendo que hagan en este proceso, perdón, para revisión de este material, es que ustedes van a poder conocer los conocimientos que debería tener un escritor para escribir un texto. O sea, ustedes se van a convertir en escritor, en escritores, escritoras, cuando ya ustedes tengan un conocimiento un poco más avanzado de ciertos temas. De hecho, lo están haciendo ahora mismo. Si son expertos o si se consideran expertos en un tema, pues obviamente es importante que lo reflejen a través de un texto. Siempre están escribiendo, o al menos en este módulo han escrito bastante, tanto en todas las actividades sin excepción, se tienen que escribir. Y el módulo, el proyecto de la próxima semana no es la excepción. Por lo tanto, yo considero que podemos revisar, requerir ciertos conocimientos del escritor, ¿no? Entonces ahí viene, por ejemplo, cuáles son los pasos a seguir de manera muy pausada y calmada, cuáles son los pasos a seguir que debe considerar un escritor a la hora de escribir un texto. Viene la fase del conocimiento, viene la fase de planeación, que es bastante extensa y muy bien explicada y rica en explicaciones, desde la generación de ideas hasta la organización de las ideas y el establecimiento de objetivos. Viene aquí en qué consiste cada subproceso y cuáles son las partes de la retórica o la función, ¿no? Entonces, eso es lo que deberían intentar a la hora de escribir. No es necesario que ustedes lleguen y escriban de una vez, ¿no? Es necesario que puedan revisar y contestar algunas cosas que se van apareciendo gradualmente, ¿no? Entonces aquí y en la sección 3, que es textualización, significa pues básicamente la hora de la escritura. Y como verán, como yo les he insistido, lo más importante es la preparación y planeación de un texto, de una actividad, y no tanto su escritura. Su escritura es muy importante, pero ahí la escritura refleja la falta de planeación o la sobra de planeación en un proceso del cual están investigando. Y además, aquí viene la revisión, aquí viene la última fase, que es una revisión exhaustiva. Esa sí es más exhaustiva incluso que el anterior paso, donde nos va a revelar cuáles son los aspectos a considerar para entregar un texto limpio, transparente y que cumpla con las reglas de sintaxis básicas en eso, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son desde la expectativa del lector, pasando por la coherencia del discurso, hasta llegar a la parte de sintaxis que puede ser un poco complejas, de si eso está escrito de manera correcta, si está usando las categorías gramaticales que se requieren y sobre todo la intencionalidad y el contexto histórico que ya hemos visto en anteriores semanas. Este es básicamente el proceso que debería ponerles y aquí vamos a empezar con un breve video que es las diferencias entre el texto literario y el no literario para que ustedes puedan saber qué van a escribir. En general, casi todas las respuestas que se les solicitan en Prepa en línea CEP son textos no literarios. Sin embargo, hay un texto literario que ustedes deben escribir, que es el de la próxima semana. Entonces recobra o tiene mayor importancia este video porque les va a distinguir cuál es uno y del otro, ¿no? Te repito, en las semanas, bueno, en las actividades 1, 2, 3, 4, 5 y 6 van a tener que escribir textos no literarios o textos más informativos. En la semana 4, el proyecto integrador, van a tener que escribir textos literarios. Un texto literario lo van a tener que inventar, planeándolo como acabamos de ver, y en este caso lo van a tener que hacer a través de este video. Entonces les voy a, nada más para contar tu participación, Pablo, por favor, dame ejemplos, ahorita que termine el video, por supuesto, dame ejemplos de textos literarios
y no literarios. Por favor, ahorita que termine el video. Introducing Grammarly, like you've never seen before. Your all-in-one writing essential. Today. Podemos clasificar el universo de textos producidos en literarios y no literarios. Veremos sus características haciendo analogías entre ellas para su mayor comprensión. Los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Buscan crear belleza mediante la palabra. Los textos no literarios tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. No buscan la belleza, su función es básicamente informativa o expositiva. Los textos literarios presentan un lenguaje especial que les otorga valor estético. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. No pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor. Dentro de los textos literarios tenemos los poemas, cuentos, fábulas, leyendas, obras de teatro o novelas. Dentro de los textos no literarios podemos encontrar los informes, noticias, instrucciones, recetas, cartas, un horario de clases, un libro de historia o literatura o un diagrama. Con los ejemplos podemos ver claramente la diferencia y podemos notar también lo siguiente. El primero presenta un mundo de ficción y función estética, y el segundo presenta un mundo objetivo, real, y su función es informativa. La ficción, como veremos más adelante, no es una característica determinante de los textos literarios, aunque casi siempre está presente. Para confirmar nuestros conceptos, veamos el siguiente texto. Observamos que es narrado con un estilo, es decir, tiene un valor estético y nos presenta un mundo de ficción. Veamos este otro texto. Se puede observar que el escrito es más objetivo y presenta un mundo real. Pero ¿qué hay del ensayo? El crítico Eduardo Gómez de Vaquero, más conocido como Andrenio, afirmó en 1917 que el ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía. Por otro lado, la crónica, el discurso, la epístola e inclusive el artículo de prensa representan el mundo real, pero tienen también una función estética. Por esta característica, todos estos textos son también considerados textos literarios. Gracias por ver este video. Si la información compartida te ayudó, dale me gusta. Puedes suscribirte a este canal para compartir más información. Mi trabajo Perfecto. es fácil porque uso Clica. Así. Perfecto. Entonces, eso nos indicará, ahora sí, por favor, Pablo, ejemplos de textos no literarios y literarios. Enmarco esto porque lo irán a ver la próxima semana. Van a escribir un texto literario. Ahora sí, te escucho algunos ejemplos de textos literarios y no literarios, por favor, de acuerdo con el video, por supuesto. Ok. Por lo que entendí del video, un ejemplo de texto literario sería, no, sería la obra de teatro de Romeo y Julieta, creo así se llamaba. Bien, sí, claro. Pues también serían la mayoría, la mayoría, por no decir casi todos los libros de fantasía y todo eso, o sea, historias ficticias. Sí. Y por otro lado, los textos no literarios son básicamente informativos. Pueden ser paneles de instrucciones, ahí no se me ocurren más ejemplos, pero bueno, sí, no buscan transmitir como emociones o algo. Su función es simplemente informar. Muy bien, perfecta, muy buena respuesta. Eso indicará que la mayoría de las respuestas que ustedes dan a sus actividades integradoras, Pablo, son textos no literarios, son informativos. Y lo que van a hacer la próxima semana con el proyecto integrador
es texto literario. Ese es el resumen que podemos extraer de esta parte, ¿no? Entonces, bueno, para pasar al calentamiento y al recordatorio, aunque ya el calentamiento lo tuvimos más o menos, el recordatorio, nada más quiero que nos identifiquemos, Pablo, con esta figura. ¿Cómo se llama esto? Se los he pedido durante todas las semanas anteriores y en algunos casos algunos de ustedes también han perdido, algunos de ustedes han perdido puntos por no colocar correctamente las fuentes de referencia. Esto se llama una cita textual. Las principales características de la cita textual, porque las tienen obligatoriamente que usar en el foro de integración de la semana número 3 y en la próxima semana también en el foro, tienen que usar párrafos como estos. Las principales características de las citas textuales, como se ve claramente en la imagen, son que tiene comillas marcadas en amarillo. No deben estar en amarillo, pero yo las marqué para que fueran visibles. Después, las palabras exactas de el autor, donde estoy copiándolo, pero la palabra copia a veces puede escucharse un poco mal, pero en realidad no lo es, porque estoy copiando, transcribiendo, ¿sí? Para usar más o menos un sinónimo, transcribiendo cuál es las palabras exactas del autor que yo quiero referir. Al final viene entre paréntesis el nombre, el título, el nombre del autor a través de su apellido. Viene el año y viene la palabra en línea, que esa no es indispensable, pero sí es importante si lo van a hacer. Por el contrario, en este caso se trata de la misma información, pero esta figura se llama paráfrasis. Sus principales características, como ya lo hemos visto en semanas anteriores y que les he insistido bastante en ello, es que no lleva comillas, simplemente es una interpretación de ustedes sobre cierta información llevada a cabo. Y repito, esto es así y viene la misma información que se dio en la cita textual y viene aquí, por ejemplo, entre paréntesis, el apellido del autor, el año y la palabra en línea también. No es necesario que se ponga esa palabra en línea, solo es para aclarar cuando se trata en línea y cuando no se trata en línea, ¿no? Este es un recordatorio de lo que yo espero que ustedes puedan aplicar en sus foros de integración o actividad integradora número 6. Es lo mismo. Pues yo esperaría que ustedes, repito, pudieran aplicar estas técnicas, pudieran aplicar estas herramientas que les permiten ser exactos y sobre todo evitar el plagio y un potencial cero. Si ustedes no colocan esto y están utilizando información que no es suya, esto indicaría que la hacen pasar como suya. Por lo tanto, pues no, eh, digamos, podrían hacerse acreedores a un plagio y a un desafortunado descuento importante de puntos, ¿no? Entonces, es un recordatorio. Yo hice esta misma actividad en la semana número 1 hace un par de semanas y esperaría también que ustedes la recordaran, por eso les estoy haciendo este recordatorio y que ustedes sobre todo la aplicaran, porque uno de los requisitos básicos de el foro de integración es, perdón, es utilizar de manera obligatoria fuentes de referencia, obviamente. Leyeron, investigaron, entonces tienes que poner las fuentes. Ahorita vamos a ver, porque una de las cosas que me estaban preocupando para... una de las cosas que me estaba preocupando es que el día de hoy vi y solo habían participado 2 personas y ya es martes, hoy, justo hoy, perdón, hoy miércoles, hoy debería estar completa la participación número 3. Consideren que si ustedes no colocan la número 3 hoy, se van a empezar a atrasar. Y eso es algo, pues creo yo que no querrían hacer, ¿no? Tienes que seguir ciertos lineamientos en los foros de integración para que no pierdas puntos. Esta vale, como les dije anteriormente, vale lo mismo que una actividad integradora, por lo tanto tiene que cubrir ciertos requisitos y la próxima semana puede ser que esté un poquito más estricto. Entonces, tenemos aquí algunas recomendaciones a la hora de, si quieren mejorar su comprensión lectora. Y en particular hoy vamos a trabajar, ya trabajamos temas de escritura y lectura, entonces vamos a trabajar también, voy a ir directamente al foro. Entonces,
leer con frecuencia y atención, escribir todos los días, usar un diccionario, aprender y repasar reglas básicas, hacer listas de palabras difíciles, prestar atención a los acentos, evitar escribir con prisas, usar herramientas digitales de corrección con criterio, incluida la inteligencia artificial, relacionar palabras por familias léxicas y jugar con la ortografía, ver cómo se escriben palabras y a partir de su imitación o su copia podemos escribirla correctamente también nosotros, ¿no? Entonces por ahí creo que esa parte es muy, 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 muy importante, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esta información me voy a volcar un poquito, antes de pasar a esto, me voy a volcar hacia el foro de integración que está acá, como lo dice su nombre, ahí. Se llama Literatura Actual y Experiencias Estéticas, es la actividad 6 o foro también de integración, cualquiera de los dos es correcto, ¿no? Entonces, aquí les dicen, el propósito es reflexionar sobre los vínculos de las formas emergentes y las experiencias estéticas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo participaré en el foro? Tienes que poner 5 participaciones en 5 días diferentes, es decir, que si empiezas hoy, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, te da tiempo, perdón, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, te da tiempo, sin ningún descuento de puntos. Sin embargo, si empiezas mañana, ya vas a tener un descuento de puntos, por eso te invito a que lo hagas de una vez el día de hoy, que lo contestes. Solo es una entrada por día y la entrada no debe tener ciertas características. Ahorita las voy a poner, déjenme nada más buscarlas, por favor. Aquí están, ahorita se las pongo, pero es muy importante porque empecé con la actividad 6 y después me voy a regresar a la actividad número 5. Entonces, perdón. Dice, tienes que reflexionar a partir del siguiente planteamiento. Ahí colocan la pregunta, pero ojo, porque esa no es la información que estamos buscando. Es decir, no necesariamente tienes que contestar eso desde el principio. Lo tienes que hacer, pero no necesariamente desde el inicio. Entonces, vas a ir por partes. La primera parte es donde dice, describe con tus palabras qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura. Ojo ahí, la voy a escribir. Pablo, porque este concepto va a ser muy importante después. Se los están pidiendo. ¿Qué es una experiencia estética? En unos momentos les voy a poner un video donde explica qué es experiencia estética y no es sencilla la definición, por eso es que yo esperaría que su proceso de reflexión se fuera un poquito mejor. En la segunda participación comenta si consideras que los contenidos de los siguientes sitios pueden considerarse literatura y por qué. Para ello, por supuesto, debes ver las características de la literatura, evidentemente. Y aquí hay 2 textos que voy a visitar y son de los que ustedes tienen que opinar. El primero se llama Word Toys. El primero se llama Word Toys, que es el que están viendo, y es una especie de diccionario de imágenes. Tiene también sonido y pues puede llevar a cabo diversas interacciones con el lector, ¿no? El jardín de la... Vean, aquí es como propuestas estéticas o artísticas que nos van a llevar a conocer otras propuestas. Puede que ustedes digan, esto no es literatura para mí, esto es una exageración, solo son dibujos, es arte, audio, no es arte, no es literatura, no tuve ninguna experiencia estética con ello, pero bueno, eso ya dependerá de la forma en que lo expliquen. Por supuesto, es válido decir que no es literatura, por supuesto. Lo que no es válido es no contestarlo o contestar otra cosa. Vamos a ver este ejemplo para que vean que ustedes me van diciendo, y es lo que me gustaría que opinaras, Pablo, con base en el video que vimos de texto literario y no literario, esto de la ficción que muy bien mencionaste, y de la información en el caso del no literario que muy bien mencionaste. Quiero que me digas, por favor, si esto que voy a poner a continuación, esto para ti es literatura. Vean, aquí viene una introducción, el idioma de los pájaros se llama. Y luego viene para ingresar, viene otra imagen. El cisne en la sombra parece de nieve. Su pico es de ámbar, de la raza. El suave crepúsculo que pasa tan leve. Las personas No, es bastante repetitivo.
Listo. Entonces, Pablo, cuéntame, ¿para ti esto es literatura, sí o no y por qué? Más allá de que te guste o no, eso no tiene nada que ver. Personalmente no lo considero, bueno, sí estoy como que muy conflictuado porque al principio pues sí ponía pues texto y todo eso, pero Sí, no sé cómo decirlo porque hasta yo me confundo. sí es confuso, es una propuesta distinta, es algo a lo cual no estamos acostumbrados a leer o a ver, digámoslo así, y por supuesto que ustedes van a tener que definir, de acuerdo con ese video que les acabo de poner y de acuerdo a su propia apreciación, si eso es literatura y si eso te permite tener una experiencia estética. Este es el segundo caso, Pablo. Vamos a revisarlo. Se llama Bestiario Marino y es un poco parecido en ese sentido porque es una página donde hay peces. Ahí tiene que ver con el mar y vean cuál es la propuesta que se hace ahí, ¿no? Entonces, también hay un audio. Monólogo de la sardina. Formo parte de un grupo nutrimental de frenéticos individuos condenados a la huida perpetua. En cardumen, somos el héroe que sostiene el hambre del océano. Nuestra vida es una convulsa coreografía frente al acoso de los depredadores locales y visitantes. El espacio donde hasta los enemigos tradicionales chocan aletas. El león marino y el gran blanco se regodean. La orca ríe. El pez martillo cede el paso a los demás. El hombre pone salidas secretas a sus redes para el delfín. Mis hermanos no maldicen. Listo. Bajo un poquito porque también tiene otras posibilidades. Y vean, monólogo de la sardina. Este es lo mismo que se estaba diciendo en el audio. Entonces, nuevamente, Pablo, para ti, ¿eso es literatura? Sí, en este caso sí considero que sea literatura. ¿Puedes explicar un poquito más por qué? Porque, bueno, por lo que recuerdo, literatura pues se basa en el arte de expresar algo mediante las palabras, las frases no olvídelo, no sé ni de qué hablo. No, sí, sí tienes razón. Es la expresión. Nada más es la idea de, como tú bien dijiste hace un momento, de ficción, de la ficción. Entonces, este contiene ficción, es literatura. Si para ti eso contiene una propuesta que apela a los sentimientos, a las emociones, a la poesía, a la reflexión, para ti eso es literatura, está perfecto. Eso es lo que me tienes que explicar en tu segunda aportación, así como lo acabas de hacer, nada más ponlo por escrito. Eso es en lo referente a las primeras dos participaciones. La tercera es que tú me vas a decir si es posible tener o no experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante el uso de las TIC. Las TIC son tecnologías de información y comunicación, es decir, estas que te acabo de mostrar están en las TIC, que sería en este caso más o menos relacionado con Internet. En la cuarta participación vas a opinar sobre la aportación de uno de tus compañeros, vas a respetuosamente y siguiendo las reglas de etiqueta, que también he marcado también acá, respetuoso, escribir correctamente el título, preguntar, no herir los sentimientos, colocar las fuentes de referencia, decir de dónde obtuviste la información, todo eso son reglas de etiqueta, que son las reglas de comunicación virtual básicas para llevarnos bien y no herir a los demás. Y la quinta participación, ahí sí tienes que contestar, después de que ya hiciste todo este proceso, se pueden vivir experiencias estéticas a partir de formas emergentes de literatura, justifica tu respuesta. Entonces, pues ya lo vimos ahí, vamos a ver cinco aportaciones, una cada día, y recuerda por favor, aquí lo voy a poner, recuerda los lineamientos de esta foro de integración o actividad integradora. Son todas las participaciones deben desarrollarse en un párrafo entre 5 y 8 renglones. Debes colocar una participación al día. Debes colocar fuentes de referencia, citas textuales y paráfrasis, lo que acabo de revisar. Y debes seguir las reglas en etiqueta y las reglas de comunicación virtual básicas. A su vez que debes revisar la ortografía.
La inteligencia artificial puede ser una gran herramienta para la ortografía y para ayudarnos con lo relacionado con los acentos, con las palabras y con la redacción. Entonces podría ayudarte de ahí, siempre y cuando, por supuesto, coloques la fuente de referencia. Antes de pasar a la siguiente actividad, Pablo, ¿alguna pregunta sobre la actividad 6? No, creo que no. Gracias. Ahora me voy a regresar un poquito bueno, voy a regresar de inmediato a la actividad número 5. La actividad número 5, ahorita voy a poner el cuestionario, se trata de que tú debes leer una reseña que se llama, de una obra que se llama, es un resumen de una obra que se llama Las nubes. Y luego debes leer las páginas 1 a 22 de la obra. ¿Para qué leo el resumen? Para saber de qué trata toda. Y entonces después solo concentrarme en las páginas 1 a 22. Y debes contestar un documento. Eso es lo que tienes que hacer. En ese orden te pediría que lo hicieras. Antes de eso, vamos a revisar, o voy a revisar con ustedes, contigo más bien, lo que tiene que ver con experiencia estética. Porque ese concepto, como te habrás dado cuenta, te lo pedían te lo pedían en el foro anterior. Entonces te decían, ¿cuál es la experiencia estética, no? Entonces aquí nos va a definir qué es experiencia estética. Y viene acá. Es un video como de 4 minutos y te voy a pedir que pongas muchísima atención, Pablo, porque contiene información muy importante, pero también al mismo tiempo es confuso porque es filosofía. Entonces te podría confundir si no te enganchas desde el inicio. Si tú quieres que le regrese o algo así, avísame por favor. No le puedo regresar todo el video, después podrías verlo, está en la plataforma. Sin embargo, creo que podría regresar algunos segundos si no te queda claro algún concepto. ¿Qué es lo que me vas a decir? Después de ver el video, me vas a decir que es una experiencia estética. Ya lo había puesto y lo voy a retomar. Para ti, de acuerdo con el video, ¿qué es experiencia estética? Ya sabemos que te lo van a pedir en el texto, en la actividad 6, pero para iniciar la 5 también te piden algo parecido. Entonces, bueno, voy a ver el video, vamos a ver el video y después me dices, repito Pablo, ¿qué es experiencia estética? La experiencia estética es un fenómeno subjetivo que sucede en el interior del hombre. No es visto por la inteligencia, sino por su conciencia en interioridad. Para tener una experiencia estética no es necesario pensar, sino sentir y ser consciente de ello. La vivencia es intencional. Implica un nexo consciente dirigido hacia algo, una realidad distinta al hombre. Para que el hombre tenga una experiencia estética debe de estar consciente del objeto. Debe de hacer una lectura comprensiva de esos. La vivencia estética está motivada por un valor que se encuentra fuera del hombre. Esta es subjetiva, aunque pretende ser objetiva. Para captar su riqueza hay que tener en cuenta más que al hombre, la realidad objetiva que le suscita. Una vivencia estética contiene siempre la experiencia de un tono infinito, y su significado es infinito precisamente porque no integra con otras cosas en la unidad de un proceso abierto de experiencia, sino que representa inmediatamente el todo. La experiencia estética pertenece a la dimensión afectiva, no es volitiva ni cognitiva, no es querer o no querer, o dudar o estar cierto. Su esencia pertenece al mundo de los sentimientos. Es sentir interiormente la presencia de los objetos. La experiencia estética no es propiamente una respuesta. En esta, los objetos son los que hablan, se despliegan dentro de la afectividad humana con su sentido y valor propio. La experiencia estética es la suma del objeto que muestra su calidad, da su mensaje, y el hombre que siente la presencia de éste en su interior. La vivencia es receptiva. Es acoger al objeto en el interior de la conciencia. El hombre no es pasivo, es receptivo. Esto implica en el hombre una puesta en marcha de la capacidad de ponerse en relación con los objetos, de acompañar interiormente su presencia. Si bien la experiencia estética es receptiva, esta no se identifica con cualquier conmoción. La experiencia estética se distingue de cualquier dolencia. La dolencia es la experiencia del ser humano que tiene un índole negativo.
dolor, aflicción, a esto se le llama disvalor. La experiencia estética siempre es de sentido positivo. El hombre es tocado hasta lo más profundo por una cosa en específico. El hombre reacciona a estas cosas, pero nunca experimenta dolor o aflicción, porque las cosas que suscitan esta reacción siempre tienen un valor positivo. Son bellas, sublimes, elegantes, delicadas, etc. Todo esto lleva al hombre al asombro, una fase emotiva y estimulante que eleva a una ruptura con la cotidianidad. Ante el asombro del hombre, se lleva a cabo una contemplación más profunda. Este se identifica con el objeto que lo absorbe y el yo se ve transportado a otro mundo. Todo pensamiento tiene como presupuesto la experiencia. Esta le da al hombre un conjunto de posibilidades a elegir. La belleza desde un punto de vista filosófico es un cosmos, un orden armónico, causado por un principio. Se descubre dicho orden y los filósofos teorizan sobre él. Hablamos principalmente de dos filósofos, Aristóteles y Platón. Para Platón, el arte puede tanto llevar a la verdad y a la belleza, como desconcertar y engañar. Según Platón, la belleza es captada solamente por los filósofos. Para Platón, el arte no puede ofrecer otra cosa que una simple reproducción de lo que ya es de por sí un derivado. Representa algo que no es verdadero. Para él, el arte no sirve para educar a la gente ni para hacerlo mejor. La educación no puede ser confiada a los poetas, solo a los filósofos. Según Platón, lo bello es difícil. Esto tiene que ver con la vinculación que tiene con la verdad. El esplendor de la belleza aparece ligado a la matemática y a la verdad, porque el bien contiene en sí belleza. Aristóteles. Aristóteles busca entender el obrar del hombre a través del arte y la poesía. En el mundo del arte detectó dos elementos característicos: la imitación, mímesis, la purificación del ánimo, catarsis. Para Aristóteles, el arte es imitación. Es un hacer imitativo tendiente a producir arte. La tendencia a la imitación se justifica por dos motivos: su utilidad cognoscitiva y el placer que procura. A través de esta, el hombre genera sus primeros conocimientos. Esta no queda en una mera imitación tosca, sino que tiene armonía y ritmo. La catarsis es el efecto purificador que el arte despierta en el espectador. A diferencia de Platón, para Aristóteles, el efecto de la tragedia es positivo y no lleva a un engaño, sino que purifica el ánimo, viéndose reflejado en la acción. La belleza, según Aristóteles, es el primer principio, el acto puro. A este primer principio se le concede la mayor belleza, bien y verdad. La belleza propia está ligada a la verdad, porque transmite contenidos universales y ayuda a comprender y orientar nuestra vida. Perfecto. Ahora sí. Sé que repito, es un video difícil, Pablo, pero me gustaría que me dijeras, para ti, ¿qué te dice que es una experiencia estética? Si le soy sincero, me perdí. Pero, Pero de sí, lo poco que logré entender, al parecer las experiencias estéticas están muy fuertemente relacionadas con la parte emocional de nosotros mismos y que son incapaces de transmitir algo como negativo. perfecto, muy bien, así tal cual. Creo que ese concepto que me acabas de decir, que además te da tu participación, entre otras cosas, en la sesión de hoy, es algo que debes reproducir en tu primera participación del foro. No olvides colocar las 5 participaciones, es muy importante para que puedas aprobar tu módulo y aprobar esta semana también. Si las pones el mismo día, pues no lo vas a lograr. Todavía tienes la oportunidad de ponerla hoy, mañana, el viernes, el sábado y el domingo. Entonces yo te sugeriría que hicieras la primera hoy con base en esto que me acabas de contestar, porque esto sí es una experiencia estética, ¿no? Es algo que apela a las emociones, a los sentimientos, al arte y que no contiene o no intenta ver cosas negativas en el arte. La experiencia estética siempre sería un poco más positiva que negativa, lo cual facilita muchísimo las cosas para comprender el arte. Si te parece que el de los peces y el del diccionario son positivos, entonces podrías opinar que eso incluso es literatura. Por el contrario, si piensas que no lo es, podrías decir claramente que no es literatura para ti, ¿no? Entonces ahí está un poco el diálogo que vamos a establecer en esta parte en lo que acabo de mostrar del foro, ¿no? Para culminar la sesión de hoy,
voy a compartirte el formato que utilizaremos para contestar la actividad número 5. Entonces, viene acá y viene literatura clásica y situaciones actuales, así se llama la actividades de esta semana. Y viene ahí cuál es el argumento. Bueno, tienes que leer la obra de teatro que se llama Las nubes, del autor Aristófanes, es una obra clásica. Y viene ahí cuál es el argumento, quiénes son los personajes. Recuerda nada más, por favor, recuerda que tienes que colocar 5 renglones como respuesta de manera obligatoria. Y luego viene aquí cuáles son las características de la personalidad en los diferentes personajes. Me tienes que decir características de la personalidad de cada uno. Con 3 personajes está bien. Luego, ¿qué situaciones divertidas o hay en la historia? En los personajes me tienes que poner cuál es su función en la historia. Es decir, si es el malo, es el bueno, qué busca, cuál es su objetivo, etcétera, ¿no? Y en las características de la personalidad, viene aquí, de manera general, me tienes que profundizar un poquito en este aspecto, ¿no? Entonces viene acá las situaciones graciosas que hay en la historia. Recuerda, son 5 renglones por cada uno. Situaciones que tienen que ver con la actualidad. También no olvides que son 5 renglones. Y vienen aquí que tienes que escribir un cuento. ¿Ves? Aquí tienes... me había olvidado de este texto. Tienes que escribir un texto como una especie de cuento basado en, digamos, adaptar un texto clásico que sería un texto antiguo, que es el de las nubes, ¿no? Viene aquí la organización, la estructura, la reflexión, las preguntas que te puedes hacer y tienes que grabar un audio contando, nárralo como si se lo contaras a alguien de manera informal y luego tienes que poner aquí tu audio. Posteriormente tienes que escribir tu cuento. Bueno, ya lo escribiste previamente, tienes que pasarlo y transcribirlo aquí. Yo te voy a ver una diferencia entre la grabación y entre el cuento que escribiste literariamente hablando, ¿no? Esta ficción que tú creaste la tienes que colocar aquí. Finalmente, en la tercera sección te piden que respondan una serie de preguntas. Por supuesto, no olvides que son 5 renglones. ¿Qué tan difícil fue trasladar la historia en contexto actual? Podemos aprender mientras nos reímos o divertimos, igual 5 renglones. Para finalizar, ¿qué diferencias encontraste entre contar tu cuento en audio y escribirlo? Tiene que haber una diferencia y tienes que poder explicarme esa diferencia. Una vez que hayas terminado, con 5 renglones cada uno, me tienes que poner tus fuentes de referencia. Tus fuentes de referencia, no lo olvides para evitar el plagio, son Las nubes de Aristófanes, la reseña el resumen que pusiste, y puedes poner incluso el video de experiencia estética. Total que mínimamente, de manera mínima, puedes poner 2 fuentes de referencia. Después ya máximo no hay un límite, pero mínimo puedes poner 2 fuentes de referencia, ¿no? Esas serían las condiciones básicas que tú tienes que contestar la actividad integradora número 5, llamada literatura clásica y situaciones actuales, de tal manera que tú puedas transmitir cómo una obra muy antigua o muy vieja todavía tiene cosas que nos sirven en nuestros días. Eso es muy importante, repito. ¿De qué manera una obra viejita, antigua, muy antigua, puede ayudarnos con problemas sociales de la actualidad, ¿no? Esa es básicamente, digamos, la premisa o básicamente la idea principal de las variantes de las actividades de esta semana, las cuales, repito, están relacionadas con la literatura y sociedad, es decir, cuál es el papel de la literatura en la sociedad. Muy bien, ahora sí, Pablo, por favor, dudas sobre la actividad integradora número 5. No tengo dudas. Ya después en el viernes veré si tengo. Perfecto. Pues bueno, pues no me queda más que agradecerte por tu asistencia en este miércoles 14 de enero 2026 para el módulo Textos y Visiones del Mundo, módulo número 4, semana número 3, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Muchas gracias. Te repito, Pablo, y a todos los que vean este video, les repito que por favor coloquen sus fuentes de referencia y participen en el foro de integración, que es muy importante. No lo dejen para el final porque les puede afectar su calificación, su nota, y puede dificultar un poco su aprobación de este módulo, ¿vale? Muchas gracias, Pablo, y nos vemos el próximo viernes. Que estés muy bien.
Igualmente, buen día.